vamos a charlar en esta noche. 3 palabras que vamos a comentar en este último domingo del año. Proceso, aprendizaje y ambición. Vamos, proceso, aprendizaje y ambición. Otra, proceso, aprendizaje y ambición. 3 palabras. Usted dice, ¿dónde está en la Biblia todas estas cosas? Bien, vamos a ver algunos versículos donde Dios nos habla de estas cosas. Podemos ser, con nuestros juicios a nosotros mismos, quizás a veces un poquito severos, ¿no? Y nos condenamos y nos maltratamos y nos entristecemos y ponemos muchísimas cosas allí por los hierros, por los errores que hemos tenido, por los fracasos que hemos tenido, ¿no? Podemos ser quizás excesivamente autoindulgentes, perdonándonos y decir, bueno, son cosas que pasan. Pero bueno, hay una palabra que nos equilibra y nos dice, estoy en un proceso donde Dios está tratando conmigo para llegar al punto donde Él quiere. Amén. Qué lindo que usted en esta noche pueda decir, Dios está tratando conmigo. Amén. Amén. ¿Cuánto va a durar ese proceso? Va a durar el tiempo de tu rebeldía, va a durar el tiempo de tu resistencia, va a durar el tiempo en que vos digas, no quiero ningún proceso, no quiero a Dios, no quiero que Dios se meta en mi vida, yo estoy bien así como estoy. Mientras tanto, Dios seguirá trabajando y en ese proceso seguramente la persona llora, se frustra, tiene muchísimas cosas y en muchos casos ese proceso no es otra cosa que una lucha intensiva con Dios. Dios intentando tomar el control de la vida y el espíritu del hombre, de la mujer, haciendo lo que sabe hacer, rebelarse contra el proceso de Dios. Amén. Es tremendo. Pero Dios seguirá intentando. Seguirá intentando. Él respetará tu libre albedrío, respetará lo que vos pensás y lo que vos querés, pero Él no te dejará de hablar. Él insistirá en llamarte por las noches, por las mañanas, traerá la palabra a tu mente, Él te recordará siempre lo que Él quiso hacer con tu vida y lo que Él quiere hacer. En definitiva, estará en tu mano la posibilidad de decirle a Dios, no Dios, yo elijo perderme o elijo seguirte porque entiendo que tú me amas. Amén. 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 Gloria a Dios. Usted sabe que Jesús, dice la Biblia, que fue perfeccionado a través del padecimiento. Esto no es otra cosa que proceso. Jesús perfeccionado a través del padecimiento. Dice la Biblia, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Amén. Hebreos capítulo 5, versículo 8. Usted que escuchará algún profeta, algún predicador de prosperidad en estos días que le dice, siga a Cristo y usted va a ser rico, millonario y todas esas cosas, de repente se encuentra con la palabra de Dios que dice, y aunque era hijo, Jesucristo era hijo, a través de lo que padeció, por lo que padeció, fue procesado a través del padecimiento, aprendió la obediencia. Fíjese usted. Amén. Esto es poco diplomático o tiene poca propaganda política, porque Dios le está diciendo, yo te voy a procesar, vas a pasar por el padecimiento para que aprendas lo que yo tengo que hacer contigo. Y quizás usted viene en esta noche y dice, pastor, estoy quebrado, tengo problemas familiares, tengo problemas acá, allá, y vos me venís a decir a mí que yo voy a seguir padeciendo todavía. Pareciera que se contrapone con el deseo de nuestra vida, que es confort, que es estar bien, que es superar los problemas, las dificultades. Y de repente, quizá en medio de tu dificultad, hay una voz divina hacia tu vida que dice, yo te estoy procesando para que entiendas que te estoy llamando y que ese camino por el que estás transitando no es el que tenés que transitar, sino el que yo te propongo. Amén. 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 Y habiendo sido perfeccionado, dice, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Amén. Amén. Impresionante, ¿no? Habiendo sido perfeccionado a través del proceso. Qué lindo que en esta noche, en su vida espiritual, en su mente, usted diga, estoy en un proceso divino.
Dios está tratando conmigo. Quizá usted creyó en un tiempo, ahora no está creyendo. Quizá usted estaba en el camino y empezó a ver cosas y dijo, yo me voy del camino, yo no sigo más a Cristo. Algunos comienzan a tomar su propia teología conforme a su propio pensamiento y dicen, yo estoy bien como estoy, miro la televisión y nada más. Amigo mío, en el nombre de Jesús, yo quiero decirte que vas a entrar en un proceso divino donde Dios te va a llevar a donde Él quiere llevarte. ¿Cuánto tardará ese proceso? Tardará el tiempo que tu espíritu entienda de que Dios quiere otra cosa de tu vida. Usted dirá, qué malo es Dios conmigo, mire por lo que me está haciendo pasar. Quizá Dios no es tan malo con usted. Usted quizás es tan malo con Dios que le está diciendo no a Dios y le está dando una negativa. No, quizás Dios quiere tomarlo de la mano y llevarlo allí en su perfecta voluntad hacia donde Dios quiere ponerlo, y usted está resistiendo y se está apartando de Él. Pero en esta noche, qué lindo que entienda que está en el proceso de Dios. Dios le va a ordenar sus pensamientos, le va a ordenar sus pasos, Él le va a hablar a los secretos de su corazón, de su espíritu, y Él le quiere hacer entender que este año 2018, quizá el 17, quizá el 16, quizá el 14, el 15, el 13, el 12, el 10, han sido años de proceso para usted. ¡Wow! ¡Amén! En el nombre de Jesús, qué lindo que en esta noche usted le diga, Señor, ayúdame a salir formado de este proceso en el cual estoy. Amén. Quizá usted tiene el salmista decía, no permitas que ande en caminos más altos que yo. Dice la Biblia, nadie tenga decía un concepto más alto que el que debe tener. Y quizá usted dice, yo ya aprendí todo, ya soy un supermaster, ya soy un senior pastor, ya soy un gran cristiano. Y está sentado ahí desafiando y burlándose y diciendo, wow, esta gente no sabe nada. Si hay alguien que sabe, soy yo. Y está rechazando ese proceso de Dios. Puede que haya fracasado en algunos de los parámetros de medición que usted tiene y dice, la verdad que no ha alcanzado nada. Muchas veces las personas se frustran porque es tanto el orgullo que tienen de su persona que no pueden ver su fracaso. Y dice, la verdad que yo no sigo a Dios, esto no es para mí, esto no es para mi vida. Pero qué lindo que en esta hora usted mire el proceso de Dios sobre su vida. Y si usted siente que no ha alcanzado lo que Dios ha querido hacer con usted, en esta misma noche puede decirle, Espíritu Santo, te pido perdón, necesito que me restaures, que me levantes, que yo pueda seguir caminando en este proceso, porque sé que me vas a llevar a lo que vos quieres llevarme. Aleluya. En el nombre de Jesús. Amén. Y Dios le habla al apóstol Pablo en el segundo libro de la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 7. Él está luchando con un proceso. Él está luchando con un problema que tiene. Y está trabajando, dice, con él. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Mira el proceso que Dios le da a este hombre. Él es un tremendo hombre de Dios, unas revelaciones impresionantes. Dice que fue hasta el tercer cielo y vio la gloria de Dios. Y era tremendo. Pero para que él, escúcheme, para que él no se enaltezca, para que él no se crea superior a los demás, para que él no nade en medio de su soberbia diciendo yo soy el hijo preferido de Dios, dice que Dios permitió que un mensajero de Satanás le abofetee. Esto es proceso puro. Dios permitiendo que el diablo le pegue al gran apóstol. Aleluya. ¿Qué dicen ustedes? Para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor
que lo quite de mí. Mira lo que está pidiendo el apóstol Pablo. 3 veces, sácame de este proceso, Señor. No quiero vivir este proceso. Este proceso me está desgastando, me está estresando. Aparentemente me está sacando de mis casillas. Parece que no soy yo. 3 veces. ¿Sabe lo que le contestó el Señor? Bástate mi gracia. Y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Señor, paso este proceso por este valle de sombra de muerte en tu nombre, Dios. Creo que tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento, Señor. Creo que de este proceso voy a salir victorioso. Tú sabes que soy tan débil y no puedo pasar este proceso, pero yo sé que tu poder va a fortalecerme de una manera impresionante. Y voy a salir airoso, victorioso de este proceso, en el nombre maravilloso de Jesús. Proceso, proceso, proceso. Usted puede decir, estoy en un proceso divino, Dios está tratando conmigo. Vas a ver las pruebas de otra manera, vas a ver tu vida de otra manera, y aún vas a ver el fracaso de otra manera. Vas a ver la permisión de Dios de esa historia para librarte de muchísimas cosas. Quizás sin ese proceso hoy no estarías en este lugar. Quizás estarías en otro lugar tan airoso, tan sin necesidad de nada, tan autosuficiente, pero Dios te ha permitido pasar por ese proceso para que en esta noche estés aquí. ¡Aleluya! Amén. Bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Amén. Amén. La visión del proceso es el camino de Dios. En el camino de Dios debe ser una constante. Usted está ahí diciendo, estoy en un proceso divino, Dios está hablando a mi vida. Y si usted se fija en todos los flashes que puede pasar de este año 2018, va a ver a Dios intentándole procesarle, yéndole a traer, usted escapándose, yéndole a traer a Dios, llamándole, hablándole. Usted está en un proceso y Dios quiere llevarle a donde Él quiere que usted esté. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pueda decir en esta noche, Señor, yo estoy en un proceso. Amén. Gloria a Dios. A ver, ¿quién puede decir yo estoy en un proceso? Amén. Gloria a Dios. Yo estoy en un proceso. Dígalo, yo estoy en un proceso. Estoy en un proceso. Aleluya. Gloria a Dios. Mire, dice la Biblia, la palabra de Dios, que además de un proceso, nosotros estamos en un aprendizaje. Usted sabe que aquí, para aprender, debemos tener una cuota altísima de humildad. Porque para aprender, uno tiene que decir, no sé cómo hacerlo. La verdad que no entiendo, no puedo. Y a nuestro ego le hiere que nosotros tomemos esa posición de ignorantes en algunas cosas, ¿no? Entonces, este aprendizaje nos va a llevar a una posición de niños. Dice la Biblia, la palabra de Dios, si no os hacéis como niños, no podéis entrar en el reino de los cielos. Amén. Imagínese usted con una soberbia tremenda diciendo, yo no necesito de nada, que me enseñe nadie nada, porque yo ya sé todo esto de la Biblia y de la palabra de Dios y las cosas. Así que no necesito que ese hermanito, esa hermanita o quien sea me venga a enseñar algo a mí. Y dice Dios que de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. Es tremendo, ¿verdad? Tremendo, Señor. Aleluya. Dice la Biblia que el principio de la humillación es el pecado de la exaltación, ¿no? Cuando la persona se exalta, vamos a mirar la palabra de Dios ahí en Mateo capítulo 23, versículo 12, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Pareciera que los cristianos juzgan muchísimos pecados, matar, robar, fornicar, adulterar, aunque hasta por ahí nomás, hoy por hoy, pero los únicos pecados que nos juzgan es el orgullo y la soberbia, que es sentirse superior a otros. Dice la Biblia
Aquí en 23:12, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Fíjese este principio. Este principio se repite en las prácticas piadosas cristianas. Amén. Aprendizaje es lo que necesitamos. ¿Y por qué no aprendemos a veces? Porque no tenemos la suficiente humildad para aprender. Amén. Y cuando usted escuche a alguien que diga, a mí no me va a venir a enseñar nadie, usted ve a una persona sumergida en el pecado de enaltecimiento, orgullo, soberbia, altanería y todas esas cosas, ¿verdad? Qué lindo que ustedes en esta noche, cada persona, podamos decir, Señor, yo necesito aprender terriblemente. Necesito. Aprendizaje es la palabra que nos va a llevar a otro nivel. Hoy que se habla tanto de niveles y temporadas y todo lo demás, amada querida, no necesitas un cartón que diga soy pastor, soy no sé qué, super pastor, o soy superior a todos. Lo que necesitas es un espíritu que le diga a Dios, necesito que me enseñe, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Necesito aprender de ti, Señor, ayúdame. Y Dios te va a enseñar a través del hermano que quizás es muchísimo más humilde o indocto en algunas letras y todo lo demás, pero su espíritu es rico y Él te va a guiar a cosas superiores para tu historia, para tu vida, en el nombre de Jesús. Y hay una palabra aquí en 3:12 de Filipenses, donde el apóstol Pablo dice, necesito aprender. No es que lo hayas alcanzado, 3:12. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Aprendizaje. Él dice, la verdad que todavía no alcancé aquello para lo cual Dios me llamó. No estoy en el mejor nivel. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Amén. Esto es aprendizaje. Yo no sé si usted en este año llegó a este punto y dice, la verdad que necesito aprender tanto. Amén. La verdad que necesito estar en una posición de aprendizaje continuo. Qué lindo cuando tu espíritu tiene un hambre de aprender y no desprecias la voz y la palabra de otra hermana, de otro hermano, de otra persona, que quizás en tu mente tenés un concepto que es inferior a vos, ¿no? Qué lindo que puedas decir, necesito aprender y a través de esta persona Dios me está enseñando. Aleluya. Amén. Amén. En este año que Dios te ha permitido pasar por errores, yerros, caídas, levantadas y todo lo demás, te dé la sabiduría para que en este 2019 no vuelvas a caer y a cometer los mismos errores que hiciste. Porque a veces nosotros abortamos tan simplemente el proceso que quiere darnos aprendizaje a nosotros a través de no tomar en cuenta ese error y otra vez tener que pasar por el mismo sufrimiento para lograr ver lo que Dios quiere decirnos, ¿no? Y la persona dice, ¿por qué estoy pasando otra vez por lo mismo? Es que despreciamos ese proceso cuando nos tocó y no aprendimos absolutamente nada. Necesitamos que Dios nos dé sabiduría para decir, Señor, en este 2017 que pasó hace casi 2 años, me dolió muchísimo lo que viví, lo que me pasó, pero en este 2018 gracias porque me diste sabiduría para no tropezar de nuevo con la misma piedra. Amén. Amén. En el nombre de Jesús, el aprendizaje se concreta cuando accionamos o hacemos lo que se nos ha enseñado. No es la intelectualidad lo que finaliza el ciclo del aprendizaje, sino la práctica es lo que finaliza el ciclo del aprendizaje. Que lo hagas, entonces puedes decir, lo aprendí. Amén. Amén. Gloria a Dios, en el nombre de Jesús. Proceso y aprendizaje 2019 en tu nombre, Señor. Vamos a ir en el nombre de Jesús. Amén. Hay otra palabra que nombramos, ¿se acuerdan ustedes? Ambición.
Claro que no estamos hablando de la ambición desmedida, de tener más, de querer, no sé, si teníamos esto, tener mucho más y todas esas ambiciones que tienen que ver con la avaricia. Que hay muchísimos, es amplísimo este campo para hablarlo. Estamos hablando de una ambición de crecimiento en la presencia de Dios. Dice la Biblia, la palabra de Dios allí en Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Mire lo que significa esta visión. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante. Esto es ambición. Él está diciendo, tomo conductas que me lleven hacia adelante. Yo tengo que marchar hacia adelante. Amén. En el nombre de Jesús. No sé si te va a acompañar alguien, no sé si vas a ir solo, no sé si el proceso lo has pasado solo, en soledad, en tristeza, con sufrimiento y con dolor, pero que no pierdas la ambición de decir, a pesar de, yo tengo que llegar allá, tengo que ir a aquel lugar. Ambición 2019, dame ambición, pasión por poder superar. Tu enemigo más grande sos vos en medio de la mediocridad, creyendo que alcanzaste algo. Diciendo, Señor, bueno, ya está, 8.760 horas más 8.760 del 17, demasiado. ¿Para qué más? 8.760 horas de radio más los 3 años que nos restan atrás del 18. Impresionante, ¿para qué más? Señor, tenemos que llegar muchísimo más. En el nombre de Jesús tenemos que crecer, tenemos que elevar el nivel, tenemos que aprender mucho más. Dios tiene que perfeccionarnos, tiene que llevarnos hacia la excelencia. Todavía no aprendimos, todavía no sabemos. Necesitamos ir más allá. En el nombre de Jesús, cuando escuches esa voz que dice, ¿y para qué más? ¿Y para qué? No, Señor, yo tengo que superarme, tengo que ir muchísimo más allá. Y algunos te dirán, es que vos querés ser más importante que los otros. Y vos decís, no, yo tengo una misión de crecer, porque Dios me llamó a crecer en el nombre de Jesús. El justo por la fe vivirá, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Aleluya. Amén. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, procesos de ambición. Las personas dicen, bueno, hay que olvidar lo malo y recordar lo bueno. A veces hay que olvidar hasta lo bueno, porque lo bueno te ameseta, lo bueno te pone en una posición de conformismo y de confort. Y la persona torna a dormirse en sus laureles. ¿No? Ahí está, durmiendo en sus laureles. Lo que logramos, lo que hicimos. Y quizás en la mente chiquitita, finita y cuadradita, lo que hizo también es chiquitito, finito y cuadradito. Pero como eso le satisface su ego, su orgullo, su logro, se queda ahí a nadar en ese conformismo, ¿no? En esa zona de confort. Mira, hermano, amigo, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, qué lindo que no pierdas la visión y que diga, Señor, no, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, me olvido aún hasta de lo bueno, gracias porque lo pudimos lograr, pero me extiendo a lo que está delante. Amén. Eso es ambición en el nombre de Jesús. Amén. Dios nos ha permitido estar en este centro de la ciudad, predicar en las plazas, en las calles. Dios nos ha permitido sostener un canal de televisión, una emisora de radio. Nos ha permitido tantas cosas, amigos, en el nombre de Jesús. Pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante, al supremo llamamiento de Dios. Amén. Prosigo a la meta en el nombre de Jesús. Yo no sé lo que lograste en este 2018, pero qué lindo que puedas decir, mira, alcancé esto, pero yo voy por más, porque creo que Dios puede darme más. Creo que lo que Dios tiene para mí es superior, porque nuestro Dios es todopoderoso. Y dice la Biblia que al que cree todo le es posible. En el nombre de Jesús. Y Dios que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos. Dice la Biblia. Señor, vos podés hacer las cosas
mucho más grande de lo que yo pido o lo que yo entiendo. Yo no sé si usted lo cree en esta noche. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Amén. Proceso, aprendizaje y ambición. 3 palabras que no pueden olvidarse en este 2019. Proceso, aprendizaje y ambición. Dios no te permita caminar sobre los mismos errores que caminaste en el 2018. En el nombre de Jesús, que Dios te levante, que Dios abra tus pensamientos. Sal de esa mente mediocre, conformista, llena de confort. Que nada en los laureles del pasado. Decirle: Señor, yo creo que lo que tenés para mí es mucho mayor. En el nombre de Jesús. Ponete de pie, vamos a orar a Dios. Bendito es su nombre, gloria a Dios, en el nombre de Jesús. Decirle: gracias, Señor. Gracias porque a Ebenecer hasta aquí nos ayudaste. Gracias porque nos diste vida, fuerza, ánimo. Y en esta noche, en este final del 2018, estoy en tu casa alabándote, bendiciéndote, dándote la gloria, levantando manos para ti, Señor, diciéndote: gracias, Jesús. Aleluya, gracias porque nos diste la vida. Riqueza del hombre y la mujer es tuya, te pertenece, Señor. Gracias en esta noche, en el nombre de Jesús. Dale gracias, levanta tu mano y agradecele. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Proceso, aprendizaje. Proceso, aprendizaje y ambición, que no nos olvidemos en este 2019. En el nombre de Jesús. Proceso para estar allí, Señor, con paciencia y correr la carrera que tenemos por delante. Aprendizaje para tener la humildad de superarnos y de volver a intentar, Señor, y ambición para no rendirnos, para ir por más, para caminar hacia la excelencia, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús el Señor. Aleluya.